El objetivo de esta asamblea, y surge esta asamblea a partir del movimiento de las batas blancas del año pasado, que se presenta como un rechazo a la ley ordinaria que radica el gobierno de Juan Manuel Santos por el tema de la titulación de los hospitales que movilizó el sector estudiantil, sino por el tema de que se leyó esta reforma a la salud como una reedición y una profundización de la ley 100. Quiero decirles, en este momento se mantiene esta propuesta con toda la disposición a que esta historia sea tomada por las generaciones jóvenes y sea proyectada al futuro, en donde exista el total y absoluto respeto de todos y cada uno de los integrantes de esta estructura organizativa. Con la propuesta de reforma actual de Juan Manuel Santos y Alejandro Gaviria, que tiene como propósito profundizar y consolidar el negocio de aseguramiento en todos los niveles de atención en salud, que engloba problemas como la intermediación financiera, la falta de acceso oportuno a servicios de salud, la supeditación de la prestación de los servicios de salud a la sostenibilidad fiscal, pérdida de autonomía médica, el descalabro de la red hospitalaria pública y privada, entre otros. Así pues, ANIV ha expresado su profundo desacuerdo e inconformidad frente a este modelo neoliberal que mercantiliza la atención en salud, que antepone el ánimo de lucro a la garantía del derecho a la salud, que mantiene el paseo de la muerte, la reducción de servicios tales como las camas pediátricas porque no son rentables, o la desatención de poblaciones alejadas y marginadas como las de Chocó y Guajira por la misma despiadada excusa. Digamos, un despertar de las nuevas generaciones en cuanto a formación de talento humano, en cuanto a nuestro sistema de salud y en cuanto al país que queremos. Con esto nosotros lo que estamos buscando es decirle a la nación que viene una nueva generación en camino, ¿sí? Y que somos nosotros los que estamos dispuestos a cambiar este país. Vamos a estar dispuestos a trabajar en todo momento, en todo lugar. No somos tal vez lo que pasó antiguamente con la reforma, con la ley 100, donde hubo una generación que quedó en silencio, donde hubo una generación que cayó frente a lo que se estaba proponiendo, porque confiaron. Nosotros somos un poco más desconfiados. Y aquí estamos para trabajar. Y aquí es donde nosotros nos hemos movilizado y nos hemos unido. Porque consideramos que esta reforma actual del sistema de salud no es acorde a lo que nosotros queremos. No es la reforma que nosotros queremos a largo plazo. Hay puntos en los cuales estamos de acuerdo, pero hay otros puntos en los cuales no consideramos que sean viables y que sea lo que la nación necesita. Por eso estamos acá, por eso venimos a trabajar en esta gran Asamblea Médica Nacional, porque consideramos el espacio. Y es la primera vez que nos invitan como estudiantes de medicina a pertenecer a este grupo. Antiguamente siempre nos han tenido subrogados. Somos uno de los gremios más grandes o de los grupos de asociados más grandes del país, aproximadamente 45.000 estudiantes de medicina en el país.
que no nos habían tenido en cuenta. Y por eso consideramos este espacio muy importante para poder participar. Nosotros somos un movimiento de ciudadanos conformado por profesionales de la salud, no solamente médicos, entre otros hay bacteriólogos, odontólogos, que en el año 2013, dada la preocupación o la coyuntura que estaba generando la reforma. En la medida que evolucionó la tendencia neoliberal de afirmar la Ley 100 como un modelo de mercado, nos dimos cuenta que ya no nos podíamos quedar simplemente en actualizaciones médicas y en debates clínicos, sino que teníamos que meternos en asuntos más de carácter político para enfrentar la Ley 100 y la política del Estado, que efectivamente en los últimos 25 años ha desarrollado una política muy neoliberal en los sistemas de salud del país, en los sistemas de seguridad social, en el sistema de riesgos profesionales, ¿no es cierto?, lo que llamamos la seguridad social integral. Nosotros tenemos unas formas representativas dentro del gremio médico. Entonces ha existido la Gran Junta Médica Nacional que aglutina la Federación Médica Colombiana, la ANIR, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Médico Colombiano. Sin embargo, las organizaciones, la Federación y la ANIR que hemos participado allá, nos hemos dado cuenta que la agremiación médica es muy vertical, hay muy pobre diálogo con las bases médicas y digamos que inicialmente podría representar o no las necesidades concretas de las bases médicas, del médico que está en el pueblo, el médico que trabaja en el hospital, el médico saludista, el médico administrador, el médico especialista, el general, de temas fundamentales como el tema de la ley ordinaria, el tema de la ley estatutaria, que generó una fractura al interior de esta organización y que ANIR y la Federación Médica como parte de este cuerpo quisimos poner a consideración de ustedes los planteamientos que hemos hecho, quiera que sea este gobierno, el próximo, en algún momento vamos a tener que enfrentar una reforma a la salud. ¿Cuáles son los criterios que nos unifican? ¿Cuáles son las cosas que del movimiento médico son negociables e innegociables en un diálogo con el gobierno en los distintos temas? Esta es la cotización a salud y pensión que están haciendo los médicos del país. Y miren ustedes lo que ocurre. En los cooperados están cotizando sobre un ingreso base de 1.300.000 y pico. Quiere decir que cotizan sobre 2 salarios mínimos, más o menos, ¿cierto? Y eso quiere decir que las condiciones, por supuesto, al retiro, pues van a ser proporcionales al ingreso base de cotización, lo cual tiene pues una connotación muy grave. Para los dependientes, lógicamente, pues es el salario y digamos que ahí no hay nada que hacer. La ingresación base de cotización es de 2.500.000, estudiantes de posgrado 961.000, independientes 1.162.000. Hay una historia tras bambalinas, y es la historia del movimiento sindical médico. Ese movimiento sindical médico es de vieja data, de 1958 o antes. Si uno revisa los estatutos de Asmedas, que tiene como 10 organizaciones emblemáticas, todas ellas por las cuales responder. Aquí nos ha presentado el doctor Gentil Gómez, igualmente, Colegio Médico, Federación, Asmedas, en fin. Como prestadores de servicios de salud médica en nuestra área de la salud, hemos visto obligados en muchos casos a ser complacientes y, por qué no decirlo, a conectar con las arbitrariedades que se cometen en el sistema, aún contra los principios profesionales de cada uno de los prestadores de servicios, que ven amenazados su precario
sea la responsabilidad de las entidades la que en determinado momento esté llevada allá. Yo considero, como dice la citación a esta asamblea, que de ahora en adelante no nos queda más que lo que dicta la asamblea, pasar de la unidad de acción a la acción unificada para lograr nuestros objetivos, y me atrevo a agregar acción efectiva y, si las circunstancias lo obligan, sin límites. Hace 20 años no se hacían unas solicitudes para los catedráticos siquiera, y logramos ya firmar un acuerdo, obligamos a negociar. El año pasado ya estamos empezando otra negociación este año, a ver cómo vuelven a normalizar la vinculación de los catedráticos. Lo que estamos buscando con este espacio es legitimidad sobre lo que estamos planteando frente al gobierno. Desde el punto de vista de la salud, yo diría que, en mi opinión, nosotros hemos sufrido 3 grandes golpes. El primer golpe fue la Ley 100. La aprobación de la Ley 100 desmanteló una lógica de hacer medicina y de ejercerla. Yo diría que el segundo golpe certero fue la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, que dio al traste con el sindicalismo, porque a partir del Seguro Social se aglutinaba el sindicalismo y las posibilidades de una unidad médica alrededor del tema de lo laboral. Digamos que el tercer golpe podría ser que se reeditara la Ley 100 y podríamos decir que es la liquidación de grandes centros hospitalarios, el Hospital San Juan de Dios, el Lorencita Villega, lo que podría pasar con el Hospital Universitario del Valle. Que es la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, en la cual estamos vinculados varios médicos en un sector médico importante conformando la Mesa Nacional, y queremos tener un resumen muy corto de qué es la Mesa Nacional y recordar que estamos como punto central de la Mesa Nacional está este lema que fue tomado en varias de las movilizaciones, que es una imagen bastante conocida, y es: la salud no es un favor, es un derecho. Ese es el punto, digamos, general que nos ha llevado a unirnos en torno a una organización de carácter social. De alguna manera hemos realizado un número de actividades en torno a esos mismos, y ha habido 2 encuentros nacionales, uno que se realizó en diciembre del año pasado y uno que se realizó hace un par de semanas, en los cuales se compartieron unos puntos generales en los cuales existe acuerdo. Y el acuerdo general es que compartimos que el sistema actual, regido por la Ley 100, no responde a las necesidades de salud de los colombianos y que requiere de por sí una reforma estructural. Que la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud rechaza el proyecto de ley ordinaria 2 días en Senado, 147 en Cámara, que está radicado y que está en trámite en este momento en el Congreso, y que creemos que el proyecto no constituye un cambio verdadero al sistema actual. El tercero es que debe construirse, y estamos convencidos de la necesidad de una propuesta alternativa al modelo de salud actual a partir de una discusión amplia, participativa e incluyente de todas las organizaciones y movimientos. Y ahí somos claros en que no solamente son médicos, no solamente son estudiantes,
solicitarle a la Corte que modulara los aspectos necesarios de esa ley estatutaria, eliminando esos particulares artículos. Por lo tanto, carece de veracidad lo que anda afirmando el ministro Gaviria en los Twitter, que tanto la Federación Médica como ANIR nos opusimos a la ley estatutaria. Lo que nos opusimos evidentemente y de manera muy clara a los vicos que él y su equipo habían introducido a la ley estatutaria que tuvo su origen necesariamente en los principios que habíamos definido en el movimiento social y en la Junta Médica. Pero sí, evidentemente, defendemos el derecho a participar en todos los escenarios donde estemos los médicos, porque nosotros tenemos voz, voto y presencia nacional en todo el escenario de los municipios de Colombia. ¿Qué es lo que vamos a sugerir o a pedir? Porque esto ya está escrito, ya está inventado. De la salud para un pueblo tiene que ser socializada. Aquí no estamos hablando de modelos económicos ni modelos políticos. Cuando hablamos de socializados, que tiene que ser prestada por el Estado. Todo trabajador que vele por derecho fundamental tiene que ser régimen especial, porque tenemos que ser incorruptibles, principalmente porque el producto de un derecho fundamental no se puede medir, son los intangibles sociales. Pero como estamos en una sociedad corrupta, en la que lo primero que hicieron fue poder medir el valor de la vida, porque cuando nosotros medimos el valor de nuestro trabajo en dinero, inmediatamente le estamos abriendo la ventana a los corruptos para que puedan contar esas vidas en dinero y poderse embolsillar el dinero. A nivel postconvencional, el individuo se vuelve ciudadano del mundo y comienza a ejecutar unas acciones en el bienestar y pro de la comunidad, aunque eso signifique ir en detrimento de su seguridad propia y el detrimento de sus recursos económicos. A ellos les interesa tenernos en esa tarea moral que nos corresponde a nosotros como estudiantes, como profesores, y a los que aún no son profesores van a llegar a ser profesores. Tenemos que estimular que todos lleguemos a nuestro último y más desarrollado nivel de moral para que emprendamos esta lucha que ya arrancó y no tiene vuelta atrás, porque les tengo esa noticia: una vez que ustedes alcanzan sus niveles postconvencionales de moral, no se pueden devolver de ese estado evolutivo. Entonces, principalmente este es el llamado que les hago, que entremos en la universidad y despertemos a los muchachos. La posición que siempre ha tenido la Sociedad de Emblemáticos de Anestesiología y que arrancamos con todo esto. ¿Cuáles son, respecto a la pregunta de cuáles son los elementos que consideramos que no deben de ser negociables dentro de una reforma? El primero de ellos yo creo que es la no intermediación, y dentro de eso ya salen otros que enseguida vienen a la olla, es la no integración. Si no hay intermediación, probablemente no hay integración, porque no habría quién debería ser. Obviamente ahí también hay que mirar un poco si es solamente para el sector privado o también incluyendo el sector público, porque si hablamos de las seccionales de salud que son las que responsables de los hospitales públicos en las entidades territoriales, pues es una discusión que tenemos que entrar a mirar. El tercer punto es que haya una política laboral para los trabajadores de la salud que garantice los derechos y la estabilidad laboral. También es no caer en el juego que nos plantea el ministro, donde nos dice que faltan médicos, que faltan especialistas, que faltan. Puede ser que se falte, pero ¿dónde está el estudio técnico actualizado donde dice quiénes faltan y dónde faltan y por qué faltan? En este momento ya tenemos EPS que forman a sus médicos y que están formando sus especialistas, o sea, tienen el negocio redondo. Eso no se puede permitir, y eso desafortunadamente es permitido dentro del actual modelo que nosotros tenemos. El proyecto, digamos, esta visión de consolidación del modelo Ley 100 avanza y se está consolidando. Yo quiero recordarles que la emergencia social de Uribe lo que pretendía era poner en cintura, ¿no?, esos excesos que se hacen con la salud, con el sistema de salud, que han quebrado financieramente al sistema. Entonces, ¿en qué consiste la ley estatutaria declarada exequible? Yo creo que por una corte bastante influida por un precepto liberal, ya no socialdemócrata como la teníamos en los 90, sino liberal, que dice: hombre, sí, el derecho a la salud es fundamental, pero vamos a definirlo.
es un paquete de bienes y servicios y tecnologías, llámelo como quiera, POS, mi plan o lo que sea, que constituye el núcleo esencial del derecho exigible al Estado y a los recursos públicos del Estado. Para que eso quede claro, entonces cada año se hará un decreto de PRES, de excepciones en salud, que lo hace el Ministerio de Salud. Ojo, un acto administrativo que dice lo que no pagará el Estado. Eso quedó indemne. Por más modulaciones que se hubieran propuesto, eso quedó indemne. Y es lo más, es el núcleo duro de la ley estatutaria. ¿Sí? Creo que si no tomamos decisiones fuertes como gremio, que realmente encuentre su unidad alrededor del compromiso con nuestros pacientes, con el derecho a la salud y decírselo a los pacientes, hacer alianza con los pacientes, en contra de quienes se quedan con los recursos públicos, en contra de quienes nos someten a que mantengamos el negocio y no nos separamos de esa adaptación tan terrible en la que estamos, ¿sí? Cada vez más adaptados, pues aquí vámonos. ¿Para qué unidad gremial si no hay unos elementos que nos unan? Y lo que nos puede unir sinceramente es el compromiso de los médicos, del gremio médico con los pacientes a través de una cosa que se llama derecho universal, ciudadano, ¿sí? Público a la salud. Ante la grave situación institucional de salud que padece la población colombiana, la negación del derecho a acceder a servicios de salud oportunos y de calidad, las precarias condiciones laborales en las que se desenvuelve la profesión médica y con ellas las demás profesiones de la salud han llevado a la coyuntura del gremio médico. Ante los crecientes intentos del gobierno de realizar una reforma al sistema de salud que no responde a las necesidades de la población y que liga la autonomía médica y los derechos laborales del gremio médico a la eficiencia financiera por el favor de los sectores gremiales que aún no lo representan. La Asamblea Médica Nacional, reunida en la ciudad de Bogotá el día de hoy, surge como respuesta a una necesidad de representatividad y unidad en favor del ejercicio médico en el marco de la justicia social, el trabajo digno, la atención en salud de calidad, el desarrollo científico y tecnológico en la formación y en las áreas de la salud, condiciones motivadas por la situación actual de los pacientes menos favorecidos. Fruto del consenso de las diferentes asociaciones médicas participantes, sindicales, científicas, estudiantiles y sociales de diferentes regiones del país, esta asamblea se permite manifestar